¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, sean bienvenidos al curso de transformación de alimentos y gastronomía para que ustedes puedan ingresar a la normal, ¿sí? Este 2025. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito acerca de higiene y manipulación, ¿ya? Para empezar. Y bueno, esperemos unos 5 minutitos hasta 4 con 5 minutos, por favor, hasta que vayan conectándose el resto de sus compañeros y posteriormente empezamos con lo que es la clase. ¿Sí? Bienvenidos nuevamente. Ya, perfecto. Estamos a 4 con 5 minutos, así que empecemos, ¿sí? Como habíamos dicho, vamos a empezar hablando sobre higiene y manipulación de alimentos, ¿sí, chicos? A ver, díganme en sus propias palabras, por favor. Si quieren pueden habilitar sus micrófonos o si quieren lo pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Yo lo voy a estar leyendo, ¿sí? Díganme, por favor, ¿qué entienden en sus propias palabras como higiene y manipulación de alimentos? En sus propias palabras, chicos. Los estoy leyendo o habiliten sus micrófonos, no hay ningún problema. ¿Alguien? Si quieren lo pueden escribir, no hay ningún problema. Ya, Néstor, gracias. Manejar alimentos limpios, sí. Noelia, ser pulcros con la preparación de alimentos, sí.
Insumos limpios, ya, perfecto. Ya, tenemos que entender aspectos bien importantes de la manipulación de alimentos, ¿ya? Y el por qué es bien importante para, para poder llegar a tener una buena transformación de la misma, porque no se olviden que es un punto muy crucial para poder hacer y realizar cierto tipo de preparaciones, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho que perdón, vamos a empezar desde el primer punto, ¿sí? La higiene. ¿Ya? Es un conjunto de prácticas, ¿ya? Que nos van a ayudar, nos van a servir para que nosotros podamos desenvolvernos de mejor manera y poder garantizar la inocuidad de lo que son los insumos, los alimentos y todo lo que interfiere, todo lo que interviene en la preparación de estos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Evitamos el riesgo de las ETAs, enfermedades de transmisión alimentaria. ¿Ya? Anótense porque puede ser pregunta de examen. ETA, enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Ya? Entonces, para lo cual la higiene de alimentos tiene cuatro puntos bien cruciales en todo esto, ¿sí? El primero es la limpieza, ¿ya? ¿Qué entendemos como limpieza? Chicos, ¿qué es limpieza? Son preguntas bien sencillas, pero ¿qué es limpieza? Noelia dice aseo. Aseo en todo momento, tener todo limpio. Ya. Sí, perfecto, está bien. También las respuestas. Ya. Prácticamente, limpieza es la acción que se hace para poder, vaya, valga la redundancia, limpiar, eliminar materiales tóxicos, como dice Mónica aquí, asear también, como dice Néstor, como dice acá Noelia, ¿ya? Todos los insumos, todos los microorganismos, perdón. Y tenemos que limpiar todos los insumos precisamente. Todos, sin excepción de nada, excepto las carnes, ¿no? Que se lavan, ¿ya? Entonces, lavar frutas, verduras, implementos de cocina, cuchillos, tablas. Si viene en alguna lata, limpiar la lata, ¿no? Todas estas cosas envuelven lo que es la limpieza. Joyce, estás con el micrófono encendido. ¿Tienes alguna consulta, perdón? Joyce Calle. Creo que se ha confundido Joyce. Ya, por si acaso estabas con micrófono encendido, ¿ya? Entonces, perfecto. Continuaremos, ¿ya? Habíamos dicho primero la limpieza, ¿ya? Después, cocción adecuada como segundo punto, ¿no ve? ¿Qué nos dice la cocción adecuada? A ver, ¿qué es una cocción adecuada, chicos? Su nombre ya lo dice. Pero ¿qué es una cocción adecuada? Anótenlo en el chat, no hay ningún problema. Cocida en el tiempo necesario. ¿Ya está bien? O indicado. Bien, Néstor. Mónica, cocinar en su punto. ¿Y qué es cocinar en su punto, Mónica? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué es cocinar en su punto? En tus propias palabras. No pasarse más de su tiempo. ¿Ya? ¿Pero a qué te refieres con eso?
Existen cosas bien fundamentales en la preparación de alimentos, como por ejemplo, Noelia me dice aquí, cocinar los alimentos de tal manera que no vivan bacterias en caso de carnes, ¿ya? Entonces vamos a decir que cualquier cocción de alimentos que nosotros vayamos a tener, ya sea un guiso, ya sea una carne asada, carne frita, carne a la plancha o cualquier tipo de estas preparaciones, deberían ser superior a los 60 grados centígrados interno dentro de lo que es cualquier alimento que se vaya a tener en cocción. Por ejemplo, cuando ponemos a hacer un guiso, superamos esa brecha, ¿ya? Superamos los 60 grados y llegamos casi hasta los 87 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición en la ciudad de La Paz, ¿ya? En ciudades como Santa Cruz, como Beni, como Pando, estamos hablando de que es 97, 100 grados centígrados, ¿ya? Y en Cochabamba de la misma manera, ¿ya? Mientras más altura, menos temperatura necesita el agua para hervir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros superamos temperatura, ebullición o cuando nosotros tenemos temperatura de ebullición. Joyce, estás de nuevo con el micrófono encendido. Te voy a silenciar, ¿sí? Gracias. Cuando nosotros tenemos este punto de que tenemos la cantidad de temperatura alcanzada para los alimentos, estamos viendo que los microorganismos llegan a morir, ya no se multiplican. Entonces, podemos decir que ese alimento es inocuo, ¿ya? Entonces, Joyce, por favor, estás con el micrófono encendido y lo estás encendiendo a cada rato. Te pido, por favor, que controles ese micrófono y si tienes alguna consulta o pregunta, pues levantes la mano primeramente y luego haces las consultas, ¿sí? Gracias. Entonces, vayamos un poco a la temperatura. Habíamos dicho que tiene que ser superior a los 87 grados centígrados, perdón, mayor a los 60 grados centígrados para no tener tanta proliferación de microorganismos, ¿ya? Vámonos a la parte de conservación, ¿sí? Primero habíamos hecho limpieza, ¿ya? El número dos es conservación. El número dos, conservación. ¿A qué se refiere la conservación, chicos? ¿Qué es conservación? ¿Qué es conservar? ¿A qué nos referimos con conservación? Eh, ya, está bien, Néstor, ya. Noelia, mantener un alimento por más tiempo. ¿Por más tiempo dónde? ¿Qué es conservación? ¿Cómo ustedes conservan sus alimentos? Lograr que aquí Joana me dice lograr que los alimentos permanezcan o mantengan su frescura. Ya está muy bien eso. Noelia, prácticamente en refrigeración. ¿Qué tipos de conservación de alimentos ustedes conocen? A ver, y aquí ha dicho uno Noelia. Refrigeración. ¿Qué más? ¿En qué más podemos conservar alimentos? Deshidratación, ya Noelia, bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Liofilización, ya. ¿Qué más? Fermentación, sí. Ya. En cuanto a la conservación de alimentos, chicos, existen tres tipos, ¿ya? De métodos físicos que están la refrigeración, la congelación, la liofilización, la pasteurización, la deshidratación y los envases al vacío, ¿ya? Que mayormente vemos en cierto tipo de carnes.
incluso en los embutidos, ¿ya? En métodos químicos podemos ver, como habían dicho, la salazón, por ejemplo. ¿Qué salamos para conservar? A ver, ¿qué salamos para conservar? El charque, bien, Noel. La carne, bien esto. Cualquier tipo de carne se puede salar para la conservación. Pescado, el cerdo, el cordero, la res, la llama, excepto el pollo, ¿ya? El ahumado, que es otro, ¿sí? Que es, que hay de dos tipos, el ahumado directo y el ahumado indirecto, ¿ya? La acidificación, por ejemplo, los escabeches, ¿ya? Algunos que son azucarados. Sara, estás con el micrófono encendido. ¿Quieres hacer alguna consulta? Ok. Sí, y hay otros que son adicionando tipos de conservantes, ya que esto ya es otra materia, ¿ya? Y lo que nos decía, por ejemplo, acá Noelia, ¿sí? La fermentación, que es un tipo de conservación, pero biológica, porque en esta van a influir cierto tipo de bacterias o levaduras que van a intervenir para que el alimento pueda conservarse, como por ejemplo los quesos, el yogurt, la chicha, ¿no ve? Entonces, eso chicos, ¿ya? Habíamos hablado de conservación y ahora vamos a hablar de la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Lo vamos a hablar más adelante. Hay una diapositiva específicamente de eso. Más adelante lo vamos a hablar, ¿ya? Otros factores que influyen en la manipulación de alimentos y para que todo pueda salir inocuo dentro de todo este ámbito, ¿ya? Es, primero, la higiene personal, las uñas, la barba, el bañarse todos los días, el no utilizar perfumes que invadan en el alimento, el utilizar jabón neutro para lavarse las manos y el constante lavado de manos son factores fundamentales en esto, ¿sí? El uso adecuado de los utensilios es otro, perdón, es otro punto bien importante, ¿ya? ¿Qué nos dice, ya? Que tenemos que evitar el uso de implementos que estén sucios o de implementos que no sean parte de la preparación de alimentos. Por ejemplo, se ha puesto bien de moda, ¿no ve? Eh, bien de moda esta parte de utilizar guantes, pero ¿por qué no podemos utilizar guantes? A ver, alguien que me explique, ¿por qué no? ¿Por qué no no utilizan los guantes? Estos guantes quirúrgicos. Chicos, ¿por qué no se debe utilizar los guantes quirúrgicos en la preparación de alimentos? Joana, porque se contamina con el solo uso. No se puede estar cambiando de guantes a cada momento en cada preparación. Sí, prácticamente. Está muy bien la respuesta, Joana. Vayamos a decir que todo esto, ¿ya? Al momento de estar nosotros preparando alimentos, al momento de estar utilizando cuchillos, al momento de estar utilizando cualquier tipo de estos implementos, vamos a contaminar el alimento. ¿Por qué? Podemos tener cortes en el guante y dejar guante cortado en el alimento. Estos guantes quirúrgicos no son para
la preparación, porque estos tienen polvos, ¿sí? Entonces automáticamente contaminamos el alimento, ya no es inocuo, ¿ya? Después del uso de los implementos, vayámonos a la revisión de fechas de vencimiento, que es bien importante tener en cuenta las fechas de vencimiento de todos mis insumos, de todos mis productos, más que todo de los que vienen fechados, yogurts, estos embutidos, incluso carnes selladas al vacío tienen su tiempo de uso, que es el establecido, ¿no? Obviamente que cuando nosotros utilizamos la congelación ya es distinto, ¿no? Alargamos la parte de las carnes en este caso, ¿sí? Pero todo tiene fecha de vencimiento, ¿ya? Y mantener las áreas limpias, ¿no ve? Todas, como habíamos dicho, superficies, en este caso mesones de trabajo, implementos y demás, ¿ya? Ahora sí, empecemos con nuestra diapositiva, ¿ya? Introducción. Las enfermedades transmitidas por los alimentos o las ETAs, ¿no? Que son las enfermedades de transmisión alimentaria, son uno de los problemas de salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población. Los peligros causales de las ETAs pueden provenir de diferentes etapas que existen a lo largo de la cadena de alimentaria, desde la preparación, la entrega incluso desde la llegada de la materia prima, ¿ya? Independientemente del origen de la contaminación, una vez el alimento llega al consumidor, puede ocurrir un impacto en la salud pública. Es un severo daño económico a los establecimientos dedicados a la preparación y venta. Ambos eventos pueden provocar pérdida de confianza y cierre del negocio. Ahora, ¿quiénes son los que manipulan los alimentos? El manipulador de alimentos es toda persona la cual va a estar involucrada directamente con la preparación de alimentos, ya sea envasados, no envasados, los mismos utensilios, las superficies de contacto con las que nosotros vamos a trabajar y demás, ¿no? Entonces, vamos a decir que tenemos que tener que todo lo que nosotros vayamos a hacer cumplan con requerimientos de higiene de alimentos, como habíamos hablado hace rato, la higiene de los mismos, el lavado y demás, ¿ya? Entonces, vayamos a decir, manipular los alimentos es un acto que sin importar nuestro oficio, todos realizamos a diario. Y aquí me voy con la parte más importante. Todos nosotros, ¿sí? Profesores de manipulación, de gastronomía, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todo el mundo manipula alimentos. Mi mamá, mi papá, mi abuelita, los niños, eh, las personas todo el mundo maneja alimentos para poder consumir. Entonces, como profesionales, debemos entender que esta es una parte bien importante y esencial de todo lo que conlleva la preparación de alimentos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de los peligros de los alimentos. Podemos encontrar peligros físicos, y como pueden ver en la foto, a ver qué tipo de peligros físicos tenemos. Los peligros físicos son todo lo que podemos encontrar en nuestro ambiente. Vidrios, huesos y todo lo que es ajeno al alimento. Plásticos y todo esto, ¿ya? Peligros químicos, estamos hablando de todas estas cosas, estos químicos que nos ayudan a muchas veces limpiar las superficies, pero que al mismo tiempo son tóxicos, ¿ya? Como por ejemplo el cloro, los haces, e incluso el mismo lavavajillas. Entonces, todo esto son los peligros químicos, todo lo que tiene que ver con la parte química, ¿ya? Y vamos a hablar de los peligros biológicos. Los peligros biológicos, chicos, son todos los microorganismos perjudiciales y dañinos para la salud, ¿ya? Estamos hablando de enfermedades que, por lo general, ¿ya? Nos van a causar las enfermedades de transmisión alimentaria.
Tipos de contaminación en los alimentos. Tenemos tres tipos de contaminación, como pueden ver aquí. Contaminación primaria, directa y cruzada. Vamos a hablar primeramente de la contaminación primaria o de origen. Ya, y ahí se los he puesto, por si acaso, un pollito. ¿Ya? Un pollito les he puesto aquí como imagen, no una gallinita, perdón, una gallinita, ¿ya? Cuando hablamos de contaminación primaria o de origen, por ejemplo, cuando la gallina pone ¿el huevito por dónde sale? Por donde la gallina defeca. Automáticamente ya está contaminado el huevo. Entonces, vayamos a decir que este tipo de contaminación es una contaminación de origen, ¿ya? Vayamos al siguiente punto. Contaminación directa. Vayas a entender por contaminación directa qué pasa de la persona que está cerca del alimento al alimento. Digamos, del cocinero al alimento. Y aquí les he puesto un dibujito de una persona estornudando sobre un pollo. ¿Ya? Entonces, es cuando el manipulador directamente ha contaminado de cierta manera el alimento. Y la contaminación cruzada, que tenemos dos tipos, directa e indirecta. Y vayamos a ver el tipo de contaminación cruzada. ¿Ya? Vemos en la imagen, tenemos una tabla. ¿Ya? Posteriormente, en la imagen número 2, hemos cortado carne cruda, ¿ya? Contaminada. Y ahí pueden ver un parásito ahí arribita. Posteriormente, la tabla en el número 3 está contaminada. Pero en el número 4, en la misma tabla, sin haberla lavado, hemos picado tomates, ¿sí? Se cortan tomates desinfectados con tabla y cuchillo contaminados. Y en el número 5 hemos utilizado ese tomate para hacer una ensalada. Entonces, ¿qué nos dice que es la contaminación cruzada? Viendo bien este ejemplo, chicos, la contaminación cruzada es cuando utilizo una tabla para cortar un alimento, ¿ya? Y posteriormente esa misma tabla y cuchillo utilizado para cortar otro alimento sin haberla desinfectado y lavado antes. Entonces, al decir contaminación cruzada, es que estoy pasando los virus, bacterias, parásitos de un alimento hacia otro. Es por eso que es cruzado. ¿Ya? Continuamos. Vayamos a decir contaminación cruzada directa o contaminación cruzada indirecta. ¿Qué nos dice la contaminación cruzada directa? La carne cruda contaminada en contacto con tomates frescos. ¿Ya? Entonces, contaminación cruzada directa es cuando estoy poniendo mis tomates cerca de la carne contaminada. Es decir, no estoy utilizando dos, tres tablas para poder separar mis alimentos y en una sola estoy cortando mis alimentos. Es más, como muestra la imagen, he agarrado mi tomatito eh, y mi carne estaba sobre la tabla y ahí mismo le he metido el corte, ¿no? Entonces, esa es la contaminación cruzada directa, ¿sí? Como bien pueden ver en la imagen, es ahí mismo, sin retirar nada, ¿ya? Número 2, la contaminación indirecta. Como habíamos visto en el anterior ejemplo, tenemos una tabla limpia, hemos utilizado para cortar algo contaminado, he retirado, no lo he lavado y he cortado mis tomates, ¿no? Y aquí bien dice en la imagen, se cortan tomates desinfectados con tabla y cuchillo contaminado. Ya estoy causando contaminación cruzada indirecta. Vayámonos a las causas. Causas más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos. Primeramente, la infección. ¿Ya?
Podemos ver que se presentan cuando consumimos alimentos contaminados, con gérmenes que causan enfermedades, ¿sí? Como pueden ser bacterias, larvas, huevos de algunos parásitos. Entonces, nos infectamos, ¿ya? Con alimentos que tengan bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos. Esa es una infección, ¿ya? Infección. A diferencia de la intoxicación, que la tenemos en el número 2, mayormente vamos a tener una intoxicación cuando en los alimentos tenemos productos químicos, ¿ya? O algunas toxinas generadas por gérmenes o toxinas que tenga el alimento. Por ejemplo, intoxicación siempre se dan en los pescados o mariscos, ¿ya? Entonces, infecciones, muchas veces nos da infección estomacal por haber consumido un pollo crudo, por ejemplo, ¿ya? O por haber consumido una ensalada en la calle, ¿no? Mayormente nos da infecciones por eso. Continuemos. Y vamos a los puntos críticos de contaminación de los alimentos, ¿ya? Vemos que los puntos críticos de contaminación de los alimentos son etapas del procedimiento, lugares u operaciones en las cuales los alimentos están más predispuestos a contaminarse o alterarse. Por ejemplo, la tabla de picar, ¿ya? Si controlamos estos puntos críticos, podemos disminuir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Es decir, hay ciertos tipos de puntos en toda esta cadena de producción de un alimento, ¿ya? Que pueden contaminar el mismo. Entonces, tenemos que nosotros, al ser personas que preparamos estos alimentos, tenemos que identificar estos puntos críticos de control para poder determinar qué es lo que está causando que yo tenga cierto tipo de contaminación. Por ejemplo, las contaminaciones cruzadas que habíamos visto, ¿ya? Entonces, ¿por qué mayormente suceden este tipo de contaminaciones? Y el primer punto importante y la primera etapa es en la etapa de producción de cierto tipo de alimentos, por ejemplo, ¿ya? Si yo tengo un envase de salchichas y está hinchado, ya lo tengo contaminado. No debería ni utilizarlo, ¿ya? Si es que tengo, me han traído pescado, ¿no? Desde la recepción de alimento, no puedo ni siquiera ponerlo en el piso. Y tengo que tener el control sobre lo que son las temperaturas, ¿ya? Si es que me ha llegado congelado, si es que me ha llegado refrigerado, si es que me ha llegado a temperatura. Tengo que tener mucho cuidado en esta parte. Posteriormente, la segunda etapa es en la preparación. Y donde más llega a contaminarse un alimento es en la tabla de picar. Todos los alimentos siempre se contaminan en la tabla de picar, porque en la tabla de picar siempre existe la contaminación cruzada, por el mismo hecho de que picamos en una misma tabla todos los alimentos. En una misma tabla pico cebolla, y luego en esa misma tabla he picado pollo, y luego posteriormente he lavado mi tabla y después he picado perejil para mi sopita o para decorar mi arrocito. Entonces, todo esto, la utilización de una sola tabla, me va a causar muchos problemas en el momento de la del uso del alimento. Y vamos a tener contaminación. Entonces tenemos que identificar todos estos puntos. Y vayamos a decir, puntos críticos de control. O HACCP, HACCP, ¿ya? Que es en inglés, ¿ya? La tabla de Vicar puede tener más bacterias que una dona de baño, según estudios. Así es, Noelia. Noelia nos dice, la tabla de picar puede tener más bacterias que la dona del baño, según estudios, dependiendo de qué tipo de tabla vayamos a utilizar también. Por ejemplo, las peores tablas que nosotros podemos utilizar son las de madera, las peores.
A ver, ¿y alguien me puede explicar por qué? Los, ¿Por qué las tablas de madera son el peor enemigo de una cocina? Incluso en casa. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué una tabla de madera por los cortes en la madera? Ya. Es una sola cosa. Una sola cosa. Que deriva en otras, ¿no? Es porque la madera es porosa. Alguna vez, si ustedes tienen tablas de madera en casa, a ver, vayan y huélanlo. Vayan y huelan, chicos, su tabla de madera. Y si la tabla huele feito, es porque tiene microorganismos y tiene bacterias. La tabla de madera, al ser porosa, ¿ya? Es decir, que tiene poros, ¿sí? Prácticamente, como dice aquí Néstor, esos poros son como ranuritas donde se van a alojar todos estos microbios. Y si no tengo un correcto lavado y desinfección con agentes químicos para alimentos de la misma, pues estoy haciendo que proliferen los microorganismos en la tabla, ¿no? La tabla de madera es el peor enemigo de la cocina, por si acaso. Continuaremos, ¿ya? Puntos críticos de control o HACCP, ¿ya? En inglés, HACCP, ¿ya? Hazard Analysis Critical Control Point, ¿ya? ¿Qué es el HACCP? Han debido escuchar, tal vez lo han escuchado, ¿ya? Los puntos críticos de control, lo que habíamos hablado hace un momento, son puntos exactos en la preparación de alimentos donde puede haber contaminación, ya sea contaminación cruzada directa o contaminación cruzada indirecta. Entonces, ¿qué hacemos y qué nos dice todo este análisis? Número uno, correcto lavado de manos y de utensilios, ¿ya? Y jamás trabajar con utensilios oxidados. Jamás podemos trabajar con utensilios oxidados dentro de la preparación de alimentos, ¿sí? Segundo, lavar y desinfectar los alimentos que vamos a utilizar. Siempre se lavan con chorro de agua, ¿sí? Se lavan con chorro de agua y se utilizan agentes químicos especiales para la industria alimentaria. ¿Conocen alguno? Por ejemplo, el cloro está más que probado, pero es una gota por litro, por ejemplo, o 10 gotas por litro, perdón, de cloro. Pero hay otros que son específicos. ¿Saben cuáles son? Por ejemplo, el DG6. ¿Han escuchado hablar del DG6? El DG6 es un poderoso desinfectante, pero está específicamente hecho para la industria alimentaria. Cuesta caro, pero tenemos la certeza de que en un 99.99% va a eliminar todas las bacterias, microorganismos que se presenten en los alimentos. ¿Ya? Lavarnos, el bicarbonato no. El bicarbonato no es un desinfectante. Jamás. El bicarbonato jamás va a ser un desinfectante. Cumple otras funciones el bicarbonato. Eh, Vamos al tercero. Lavarnos las manos antes de pelar y cortar los alimentos. Me lavo las manos antes de preparar los alimentos. Me lavo las manos constantemente después de preparar los alimentos. Agarro una cebolla, me lavo las manos. La he picado, me lavo las manos. Agarro una sandía, me lavo las manos. Agarro y la pico después de terminar, me lavo las manos. Todo el tiempo ustedes tienen que entender que se tienen que lavar las manos. ¿Ya? Y trabajar con superficies limpias, prácticamente es la utilización de mesones limpios, de tablas limpias,
¿ya? Todo limpio. Mezclar los alimentos, perdón, al mezclar los alimentos, no hacerlo con las manos, ¿ya? Por ejemplo, al hacer una ensalada no puedo meter mi mano. No es lo correcto, porque mi mano también puede estar contaminada, ¿no ve? Se tienen que utilizar, pues, cierto tipo de implementos, pinzas, cucharas, espátulas. En la preparación final del alimento, preocuparse de la temperatura y el tiempo de cocción adecuado. Y aquí vamos a las temperaturas para que los alimentos no tengan proliferación de microorganismos. Más que todo en las carnes y sobre todo en el pollo. ¿Sí? Perfecto. Conservar alimentos en refrigeración. ¿Ya? Si tengo una carnecita, siempre la voy a refrigerar. Por más que la haya comprado recién, es mejor refrigerarla, ¿ya? Así evitamos que esta carne que ya tiene microorganismos de por sí, porque es carne, no se olviden que la carne siempre va a tener microorganismos, ¿ya? Entonces, por más que la haya comprado recién, si la dejo así al aire libre, ese alimento va a estar mega contaminado, así súper contaminado, ¿ya? Vayamos al siguiente. Calentar el alimento mínimo a 60 grados centígrados para eliminar los microbios. Lo que les había dicho. De 60 grados para arriba, mucho mejor. Calcular cantidades justas que se van a utilizar en un corto periodo de tiempo, evitando recalentar y contaminar los alimentos. Es decir, cocinar, preparar lo justo, no de más. Considerar el tiempo que un alimento va a estar a temperatura de riesgo de multiplicación. Y aquí vamos nuevamente con los alimentos. Si es que me he comprado una carnecita y le he dejado a temperatura de riesgo, la temperatura de riesgo por si acaso es temperatura ambiente, ¿ya? Donde están haciendo fiesta, están haciendo holgorio las bacterias, los microorganismos, ¿ya? Es de los 18 grados, ¿sí? Desde los 6 grados, perdón, 6 grados centígrados hasta los 59 grados centígrados es una temperatura de riesgo. Y mientras más cerca esté a los 60 grados, es peor. Porque los microorganismos van a proliferar más rápido, el doble, el triple en el alimento. ¿Ya? Siguiente. Servir los alimentos con utensilios limpios. Hábitos higiénicos visibles para los consumidores y la correcta presentación. Vayamos a decir, servir los alimentos con utensilios limpios. Es más que entendible, creo que este punto, ¿ya? Y el último, utilizar concentraciones adecuadas de desinfectantes para la higienización y sanitación de los utensilios alimentarios. Es decir, como les decía, vamos a utilizar cloro, 10 gotas por litro. Y algunos que son desinfectantes de alimentos para la industria alimentaria, pues tenemos, si los leen en la parte reversa, les dice cuánta cantidad por litro. Siguiente. Medidas higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos. ¿Qué entendemos por esto? Y ahí vamos a ir. Óptimo estado de salud, sin enfermedades respiratorias de estómago o heridas o infecciones. Es decir, que nosotros como los que preparamos esta parte de los alimentos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No podemos tener enfermedades respiratorias, es decir, tos, gripe, ¿ya? De estómago, heridas o infecciones. ¿Por qué? Chicos, ¿por qué yo no puedo ir a preparar un alimento si estoy mal del estómago? O si tengo gripe, o si tengo una herida abierta en la mano. ¿Por qué no podría preparar un alimento? Los escucho o los leo. Riesgo de contagio, precisamente. Noelia, ¿qué más? ¿Quién más? A ver, el riesgo de contagio es bien importante.
¿Qué más? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no puedo trabajar con un dolor de estómago? Podemos contaminar. ¿De qué manera contaminamos? ¿De qué manera contaminamos esto? A ver, craneen un poquito. ¿De qué manera contaminamos? José Mauricio. A ver, ¿por qué? Y ya que no quieren participar muchos. José Mauricio, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir a trabajar con un dolor de estómago? Chicos, y los únicos que participan son Noelia, Néstor. No, no es por tanto por malestar, sino es lo que anterior dijiste, Néstor. Podemos contaminar los alimentos, porque a nosotros al tener una infección estomacal, podemos ir y contagiar los alimentos. Al toser, e incluso cuando estoy mal del estómago voy al baño, ¿no ve? Y al volver por ahí no me lavo las manos, ya estoy contaminando, ¿verdad? Lo mismo con heridas, ¿ya? Janet, porque si una persona está enferma, entonces puede contagiar la enfermedad a otra persona mediante los alimentos. Exactamente es eso, Janet. Muchísimas gracias por tu participación. Precisamente es eso, porque si nosotros estamos con algo infeccioso dentro de nosotros, al momento de manipular el alimento, lo podemos contagiar, ¿ya? Y podemos hacer que otras personas contraigan este microorganismo. Continuamos. Higiene personal es muy importante, ¿sí? Antes de manipular los alimentos, como les he dicho, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tener una buena higiene personal, bañarnos, estar con las uñas recortadas, en los hombres no tener barbas, no tener ningún tipo de billutería, ni aretes, ni piercings. Y muchos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo tener mi anillo de casado? ¿Por qué no puedo tener mi piercing? ¿Acaso con la oreja cocinó? ¿No? ¿Acaso con la nariz cocinó? ¿O con el labio? ¿Acaso con eso cocinó? El hecho está en que estas, precisamente, este tipo de billuterías están, al no tener una higiene correcta, porque vamos a entender que esto, desde la calle estoy yendo con mi arete, ¿no ven la oreja? Lo que pasa es que voy a traer desde afuera, desde la calle, hacia la cocina, todos los microorganismos. Y eso es lo que dicen esto, son portadores de microbios y bacterias, precisamente. ¿Ya? Se ha visto bien de moda y ahora está bien de moda. No sé si ven algunos Masterchefs y demás cosas, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Este chef que es el que estaba recién nomás en Masterchef, uno barbón, ¿ya? Por ejemplo, no podemos tener barbas tan largas, podemos contaminar los alimentos, chicos. No es higiénico. Y aparte, las personas no le van a tener mucha confianza. Pues, no, mira su barba bien larga, así cocina, dicen. Porque la gente es susceptible a que se puedan enfermar. ¿Verdad? No es que tengamos algo en contra de las personas que tienen piercings, es porque precisamente son portadores de microbios, como dice Néstor. ¿Ya? Segundo punto, ducharse antes de ir a trabajar, ya que una ducha diaria con abundante agua y jabón debe formar parte de una rutina. Número tres, ¿sí? Mantener las uñas cortadas y limpias, cara afeitada, pelo lavado y recogido con gorro o pañuelo. Cuando ustedes, y les van a exigir que ustedes tengan carnet sanitario, cuando ustedes van a realizarse su carnet sanitario, les exigen todas estas cosas. Ya, si ven que tienes caspa, por ejemplo, no te dan tu carnet. Y te dicen, ¿por qué estás trabajando de esa manera? Te dicen.
¿no? O te revisan las uñas, pero tus uñas bien largas, mira, sucias todavía. Así trabajaste, dice, ¿no? O mira, bien larga tu barba, ¿por qué estás ahí? Me pareces Barrabás, te dicen, ¿ya? Es importante toda esta parte, ¿ya? Vámonos un poquito al otro lado y nos dice, mantener uñas cortas y limpias, que, bueno, es lo mismo, perdón, ha habido un error acá, ¿ya? Entonces, vayamos a ver qué tenemos que tener en cuenta, y ahí les he puesto una fotito, ¿no? No tener maquillaje en caso de mujeres, porque puede haber contaminación química, no porque no les queremos ver maquilladas, ¿ya? O no se les quiere ver maquilladas, sino porque puede haber una contaminación química, porque lo que se pone en la carita, en los labios y demás, puede ir hacia el alimento y ya generamos contaminación. No fumar ni comer dentro de la preparación, de la misma manera. Control médico, que nos quiere decir que nosotros tenemos que estar sanos para poder manipular alimentos. El lavado de manos constante, ¿sí? Y aunque esto nos repitan, nos repitamos así como si fuéramos niños de primaria, yo les apuesto que la mayoría de nosotros no sabemos lavarnos las manos, ni sabemos cómo debemos lavarnos las manos, ni utilizamos los implementos correctos para lavarnos las manos. Por ejemplo, ¿quién utiliza cepillo para las uñas? A ver aquí. ¿Usan cepillo de uñas para lavarse las manos? ¿Alguna vez antes de cocinar se han lavado las uñas con cepillo de manos? ¿Utilizan jabón neutro para poder ir a cocinar para la familia? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente nos decían siempre desde chiquitos, no tienes que agarrar jabón, listo, te jabonas toda la mano y luego te enjuagas. Pero no es lo correcto y hemos aprendido con la pandemia de que no es la correcta, no es correcto hacer ese tipo de lavado de manos, por ejemplo. Se empieza con el pulgar, luego entrelazar los dedos, luego las uñas, luego las palmas, luego pasamos al antebrazo. Posteriormente nos enjuagamos y no utilizamos los sopladores, porque el soplador prácticamente al echarme agua caliente puede hacer que prolifere más todavía los microorganismos que se han quedado en mi mano por el aire caliente, ¿no? Entonces, es bien importante, chicos, es bien importante tener en cuenta cómo se van las manos. Y por ahí les preguntan en el examen, ¿cuál es el correcto lavado de manos? ¿No? Continuamos. Ropa y calzado limpios. Aquí hay un error y quiero que me digan cuál es el error que está cometiendo esta persona en cuanto a calzado y ropa. Por ejemplo, esos son tenis de calle, no son zapatos de cocina. Y ese es un jean, ¿verdad? El jean no forma parte de un correcto uniforme de cocina, porque es hecho prácticamente es plástico el jean. Me salta algo caliente, listo, se quema y se me pega la piel. No me da tiempo a que yo pueda reaccionar. Y me genera quemaduras hasta de tercer grado, ¿ya? En este caso de no toser o estornudar, precisamente va muy ligado con la parte, ¿ya? Del control de nuestro estado de salud. Calzado antiderrapante, por ejemplo, es un tenis, ¿no? No debería ser así. Debería ser un zapato de verdad antideslizante. Al otro lado, mejor si son pantalones que no contengan mucho poliéster, 50% 50 algodón, 50 poliéster, son los mejores. Y tienen que ser holgados y no pueden tener botones, tienen que ser con ligas, porque te da tiempo a que si tú tienes una quemadura puedas sacártelo, en último caso. A que el agua caliente, al ser holgado, no te llegue a quemar, ¿ya? Y que no tenga botones prácticamente, porque si te quemas, tu pantalón se empieza a quemar, puedes retirarlo más rápido.
Es por eso que se utiliza ese tipo de pantalones, Noelia, no jeans, ¿ya? Si ven a un cocinero utilizando jeans, le tienen que reñirle, ¿no? Porque no es higiénico, eso quiere decir que con una ropa que ha salido de su casa y está en la calle, con esa misma ropa está cocinando. Es por eso que los chifas son lo peor del mundo. Recoger el cabello, importante. En caso de hombres, tenerlo corto, en caso de las damas, recoger. Evitar la barba, evitar en la medida posible la barba en los hombres, ¿ya? Porque no es higiénico, no se ve pulcro, ¿sí? Siguiente, no usar joyería ni billutería, aretes, piercings, anillos, uñas siempre recortadas y limpias, ¿sí? Evitar tocarse, en este caso, evitar tocarse la nariz, los oídos, los ojos, ¿no? Rascarse la espalda, por ejemplo, ¿ya? Nuevamente, lavarse las manos, está acá. Suspender labores en caso de enfermedad, que es bien importante. Obviamente que eso tiene que verlo el médico también para que te pueda dar una tipo de baja médica. Y el baño diario es bien importante. Chicos, aquí lo dejamos, por favor. Estamos a nada de terminar la clase. Espero que todo esto haya sido de ayuda. Por favor, estudien, ¿sí? Estudien y presten atención a estas clasecitas que son bien importantes, más que todo higiene, manipulación y técnicas culinarias. ¿Ya? Vamos a estar hablando de todas estas por estos días. Bienvenidos. Gracias y también gracias a la consultora ESI que nos está dando estas clases. Y bueno, chicos, estudien. No se olviden de estudiar también esta parte de las cosas de Bolivia, conocimiento general, ¿no ve? También es bien importante. Y un poquito de normas de lo que es la normal, ¿ya? Cuídense mucho, tengan buenas tardes, nos vemos en una siguiente oportunidad y el resto de fin de semana, ¿ya? Feliz el resto de fin de semana y que inicien de la mejor manera esta siguiente. Estudien, chicos, estudien, por favor. Pronto vamos a ser colegas, ¿ya? Cuídense mucho. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.